Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al Club de Auditores. Como siempre, un inmenso gusto tenerle a todos ustedes en plataforma. Bienvenidos una vez más a esta su casa cuando presentamos en nuestra membresía de auditoría nuestro curso virtual de gestión estratégica del Departamento de Auditoría Interna en su segunda sesión con nuestro invitado, el doctor Roberto Sandoval. Doctor Roberto, muy buenas noches. Como siempre, un inmenso placer tenerle acá en plataforma y sin más preámbulos, le cedo los micrófonos y las pantallas para que pueda iniciar. Adelante. Ok, buenas noches, muchas gracias por la presentación y como siempre un gusto compartir acá con el Club de Auditores un poco de las experiencias entre todos los participantes. En esta oportunidad estamos con el curso de gestión estratégica del Departamento de Auditoría Interna, la gestión estratégica que obviamente está a cargo del líder del área de auditoría interna, que es el director ejecutivo de auditoría, como lo denominan las normas de auditoría interna, ¿no? Como ayer veíamos en la primera parte del curso, la auditoría interna es una función que busca, su misión y parte de su definición es agregar y mantener el valor de una organización mediante la mejora de los procesos de control, de gestión de riesgos y de gobernanza, ¿no? El curso está estructurado en 3 sesiones. El día de ayer iniciamos con un repaso general de los principales conceptos, de los principales términos relacionados a la función de auditoría interna, a la actividad de auditoría interna. Repasamos, por ejemplo, que la auditoría interna es una actividad independiente y objetiva. Explicábamos la diferencia en estos dos conceptos que generalmente los vemos como similares o equivalentes o sinónimos. Decíamos que la independencia se relaciona con la dependencia estructural del área que desempeñe y las actividades de auditoría interna en la organización, siendo la mejor práctica la dependencia directa del máximo órgano de dirección, que en este caso es el director, el consejo de administración, mientras que la objetividad está relacionada con la independencia mental que deben tener los auditores, ¿no? Y que adicionalmente estas dos características, los servicios de auditoría interna se clasifican de dos tipos: servicios de aseguramiento y servicios de consultoría, ¿no? Los de aseguramiento son los que más conocemos, los que más se nos vienen a la memoria cuando hablamos de un auditor interno, mientras que los servicios de auditoría, de consultoría, como vamos a ver ahora un poco más en profundidad, si bien siempre han estado inmersos dentro de la función de auditoría, muchas veces se tienen ciertos peros para su desempeño, ¿no? Para su realización. Está relacionado con funciones de asesoría, capacitación, consulta, eventualmente un consejo, etc., ¿no? Y todo esto dentro del marco, digamos, con la finalidad de ejercer, crear valor para la organización, mantener el valor y contribuir a la mejora de los procesos. ¿Qué tipos de procesos? Procesos de gestión de riesgos, que vimos específicamente cuáles son los aportes en estos temas. Por ejemplo, el que estén alineados los objetivos y la misión de la organización, que se hayan identificado los principales riesgos, que las decisiones tomadas estén de acuerdo al apetito de riesgo que haya definido la organización. El tema de los procesos de control, digamos, asegurar el mantenimiento de estos controles, digamos, evaluando si los controles son eficaces, son eficientes, ¿no? Y los procesos de gobierno de la organización relacionados a cómo la organización se gobierna, se administra, ¿no? Comenzando por los temas éticos, principalmente, ¿no? Asimismo, vimos los principios fundamentales de la auditoría, que son las características que buscan que la auditoría, digamos, gane o cimente esa confianza que se debe tener en su labor. Que esto era importante para posteriormente, digamos, todo lo que se le viene a una función de auditoría, ¿no? El tener ciertos comportamientos que
como debe ser la competencia, como debe ser la integridad, ¿no? Todo eso ayuda a que el auditor vaya ganando un posicionamiento dentro de la organización. También repasamos un poco los temas de control interno, los conceptos generales, vimos el modelo de las 3 líneas, y que la tercera línea corresponde a la función independiente de auditoría. Y resaltando en este caso que lo más importante era que los objetivos de la auditoría tienen que estar alineados con los objetivos de la organización. Entonces existe una relación de comunicación, de coordinación, porque ambos, vamos a decir, juegan para el mismo equipo que es la organización. Esa visión en la cual el auditor, digamos, no es parte de la organización y tiene que estar, digamos, un poco separado de los objetivos organizacionales, ya es una visión digamos, trasnochada de lo que es actualmente una auditoría moderna. También repasamos un poco de los temas del código de ética, ¿no? Repasamos también las normas de auditoría, vimos que hay normas de cumplimiento obligatorio, hay normas de cumplimiento recomendado. Entonces, las normas de cumplimiento obligatorio está la definición, el código de ética, los principios fundamentales, las normas de auditoría. Estas normas se clasifican en normas de atributos, de desempeño, de implementación, y todo, digamos, constituyen, vamos a decir, la guía por la cual se debe gestionar una función de auditoría. En el caso de del código de ética, repasamos que había tres principios, o 4 principios, perdón: la integridad, la objetividad, la confidencialidad y la competencia. Y cada uno con reglas de conducta que ayudan a estos principios. Y finalizamos ayer la sesión viendo cuál es el rol, qué es lo que se espera de un director ejecutivo de auditoría. Veíamos que la gestión estratégica conlleva posicionar a la función de auditoría dentro de una organización, cumpliendo, digamos, la parte técnica que nos establecen las normas, y también conllevaba aspectos de gestión, ¿no? De la gestión entendida como todo lo que yo hago para lograr un objetivo. Así como hay una gestión administrativa, una gestión de operaciones, una gestión comercial, estas habilidades de administración, si queremos ver, más el cumplimiento de las partes o los requisitos técnicos que conlleva una función de auditoría, hacen que tengamos una gestión estratégica, una gestión de más allá del día a día, ¿no? La gestión del día a día es la que nos ayuda a cumplir las tareas diarias, pero siempre con un norte más allá del día a día. Y que justamente esas eran algunas de las características o de los tips que podríamos dar para que el director de auditoría, el DEA, sea, digamos, pueda gestionar, digamos, un área de auditoría. Tener primeramente claro hacia dónde quiere llegar, tener claro cuál es el objetivo. Y es por eso que ayer dedicamos esa primera sesión a repasar qué cosa era la auditoría, cuáles eran los lineamientos, cuál es el marco en el cual cualquier responsable, cualquier líder de la función de auditoría debe apuntar, ¿no? El día de hoy, ya entrando en materia del tema que nos convoca en esta segunda sesión, vamos a ver todo lo que yo he denominado conociendo, entendiendo y definiendo. ¿Por qué, digamos, la he denominado así? Porque vamos a repasar varios temas que tienen que ver ya con una función más en la práctica, ¿no? Las diferencias que hay desde partir desde cero o cambiar de enfoque. Quiere decir, si yo llego a una organización en la cual ya tenía una función de auditoría y eventualmente cuando me nombran DEA, digamos, o me dan el encargo, muchas veces es porque quieren cambiar el enfoque o es la oportunidad de cambiar de enfoque, o estoy partiendo, como ha sucedido en muchas organizaciones a raíz de la pandemia, desde cero. ¿Qué quiere decir? Que antes no tenía una función de auditoría o un área que desarrolle las actividades de auditoría interna. Entonces, hay diferencias, hay semejanzas,
qué cosas tengo que tener en cuenta. Ayer teníamos a uno de los participantes, si no me equivoco, Alex, digamos, que decía que justamente ayer estaba iniciando sus labores como DEA dentro de una organización. Entonces, vamos a, a repasar un poco cuáles son las consideraciones que se debe tener, ¿no? Un poco basados en la experiencia que hemos tenido. Digamos, en mi caso me ha tocado estar en esas dos situaciones, digamos, implementar áreas de auditoría desde cero y, bueno, cambiar el enfoque. También, independiente de eso, también qué cosa es entender a la organización y a los clientes de auditoría. Ayer nos preguntaban cómo calcular, por ejemplo, las horas a emplear en las labores de auditoría. Yo le decía que primeramente había que entender, si era la primera vez, como era el caso, si no me equivoco, de Alex, el que nos hizo la pregunta, cómo es la organización, ¿no? Y en cualquier caso, si nos estamos sentando, digamos, en una posición de líder de auditoría de un DEA, tengo que entender a la organización, ¿no? Antes de entrar a la parte dura, a la parte operativa, tengo que entender a la organización y tengo que entender a los clientes de auditoría interna, ¿no? A lo que generalmente llamamos el auditado. Yo prefiero llamarlos clientes, ¿no? Porque auditoría interna es parte de la organización y por tanto tiene clientes internos y estos son a quienes nosotros prestamos los servicios de auditoría. Recordemos que dentro de las normas se habla de servicios de consultoría y servicios de aseguramiento. Por tanto, si yo presto servicios, debe haber alguien que reciba esos servicios y podemos llamarlo, obviamente, clientes, sin perder la objetividad, obviamente, ¿no? ¿Cuál debe ser el posicionamiento de auditoría? ¿Cómo auditoría debe aportar ese valor que nos piden las normas, que nos pide la misión de auditoría? Obviamente, para poder aportar y saber hacia dónde vamos, tenemos que identificar los recursos con que contamos y obviamente con los que necesitamos. Va a haber diferencias, obviamente, si es que estoy iniciando, como si es que ya, digamos, ya existe o tomo un área de auditoría que ya tiene cierto historial, cierto recorrido. ¿Cuál debe ser el relacionamiento en la organización y con otros grupos de interés? ¿No? Es un tema muy siempre que ponía varias preguntas, ¿no? Varias interrogantes. Ayer nos hacían una, por ejemplo, que tiene que ver con esto, si durante la prestación de un servicio, ¿no? Yo podría ir a almorzar, por ejemplo, con el gerente a cargo del área que estoy auditando, ¿no? Y entramos al tema de equilibrar las funciones de aseguramiento y consultoría. Y ahí vamos a detallar un poco, digamos, cómo hacer para introducir las actividades de consultoría o asesoría dentro de la organización. Muchas veces se mira al auditor como el auditor que solo hace labores de aseguramiento, el auditor que solo va a verificar el cumplimiento de los procedimientos, entre comillas, y no se le da mucho valor a esas labores de consultoría que ya repasábamos. Son las que pueden tener mucho mayor importancia porque son labores preventivas. Cuando yo hago un aseguramiento, generalmente voy a cosas que ya pasaron, mientras que en la labor de consultoría voy dando un paso adelante. Es un tema de mayor proactividad, ¿no? Y finalmente, cómo está, digamos, la relación de realizar un diagnóstico y una hoja de ruta hacia lo que quiero llegar, ¿no? Entonces, esos son los temas que tenemos para compartir el día de hoy. Como siempre, en el momento que ustedes consideren oportuno, digamos, hacer las consultas, terminando cada tema, reviso si existen algunas consultas y vamos, perdón, las vamos atendiendo, digamos, en este momento o al final de la sesión también nos podemos tomar unos minutos para eso. ¿Ok? El primer tema es partiendo desde cero o cambiando de enfoque, ¿no? A ver,
En muchas organizaciones, a raíz de la pandemia, han visto la necesidad de contar con un área de auditoría, ¿no? Ahí hablábamos que la pandemia, entre los cambios positivos que ha tenido, que ha generado una mayor conciencia de riesgo dentro de las organizaciones. Entonces, han sucedido casos donde se ha visto la necesidad de contar con una función de auditoría interna. Perdón. En otros casos, lo que puede estar sucediendo es que el volumen de las operaciones o la complejidad de las operaciones y como parte del crecimiento natural de una organización, se vea la necesidad de contar con un área que desarrolle las funciones de auditoría. Entonces, eso conlleva pero también puede darse el caso que nos toque asumir la responsabilidad de un área que ya está creada, en un área que en alguna oportunidad pueden solicitar un cambio de enfoque. Como decíamos, el enfoque moderno de auditoría es diferente al enfoque de hace 30, 40 años. Hace 30, 40 años se tenía un enfoque que la auditoría era una especie de policía, ¿no? Que estaba buscando digamos, el cumplimiento de los procedimientos, que estaba buscando, entre comillas, a los malos, a los que estaban actuando de manera indebida, a los que estaban cometiendo fraude, pero actualmente lo que se busca es contar con un asesor de confianza como auditor. Eso puede conllevar a un cambio de enfoque o eventualmente también, digamos, ya se tiene ese enfoque y bueno, y dadas las circunstancias, puede ser un tema de jubilación, un tema de que se le presentó una mejor oportunidad al DEA, digamos, que estaba a cargo de un área de auditoría, y nos piden tomar a cargo, digamos, esta área, este departamento. Entonces, ¿es lo mismo? ¿Es igual? ¿Hay alguna diferencia? Bueno, como les comentaba, en mi experiencia me ha tocado estar un poco de ambos lados, ¿no? De partir desde cero, cambiando de enfoque, y creo que es oportuno comentar, digamos, y compartir cuáles podrían ser los temas a considerar y las diferencias que podrían existir, ¿no? Por ejemplo, cuando nos toca implementar o partir desde cero, o cambiar, ¿cuáles podrían ser las diferencias? Cuando nos toca implementar, entre comillas, nos toca crear una cultura de control interno, de gestión de riesgos y de auditoría. ¿Y por qué digo que es crear, entre comillas? Porque no es que se vaya a crear de la nada, no es que no exista, sino que como todo es un grado, digamos, está en grados de desarrollo. ¿Y por qué digo crear? Porque generalmente cuando no existe una función de auditoría, no existe un departamento que desarrolle las actividades de auditoría interna, el nivel de cultura de control interno, el nivel de gestión de riesgos y de auditoría es muy básico, es más, podemos llamarlo inicial. ¿Por qué? Porque, digamos, no está muy cimentado, digamos, los conceptos de rendición de cuentas o accountability, de dejar trazabilidad, digamos, prima el concepto operativo, la operatividad está sobre el cumplimiento de procedimientos, el dejar huella de las decisiones, digamos, de las aprobaciones. Entonces, cuando uno llega y una organización, digamos, tiene un nivel de cultura de control interno, de gestión de riesgos y de auditoría que puede ser muy básico. Por tanto, nos toca crear o quizás desarrollar ese nivel de cultura de control interno. Ese quizás es uno de los principales cambios cuando uno parte desde cero, ¿no? No existe o es muy básico. En el tema de gestión de riesgos no se toman las decisiones evaluando todos los riesgos, quizás solo se toman las decisiones partiendo, digamos, de temas operativos o temas comerciales coyunturales, pero no se hace una gestión de evaluación de riesgos. Lo que yo digo es, se va trabajando el día a día apagando incendios, pero no de una manera preventiva. Y a nivel de auditoría, obviamente, no hay una labor de auditoría, por tanto,
no existe esa cultura.